Bienvenidos a Reflejos de la Conciencia. Hoy nos hemos reunido Magda, Marta y yo para comentar un clásico fundamental del cine mexicano, la película Macario. Esta película es de 1960 y fue dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero en el papel de la muerte. La historia de Macario, si ya vieron la película o si no la han visto, pues brevemente, él es un humilde campesino y leñador que está obsesionado por la pobreza en la que vive y sufre por el temor a la muerte. Y debido a su precaria situación de él y su familia, pues comienza a anhelar el poder disfrutar de un banquete él solo sin compartirlo con nadie. Y precisamente el día de Todos Santos, su esposa le cocina un guajolote. Y para él solito, entero. Entonces se lo da y él se va al bosque a comérselo. Y ahí tiene 3 apariciones: el diablo, Dios y la muerte. Él va a rechazar a 2 de ellos y va a elegir a la muerte. Entonces, ¿por qué elige a la muerte? ¿Qué nos dicen ustedes? A ver, Marta. Pues bueno, es una película muy interesante, tiene muchos personajes, pero la pobreza es uno de los personajes principales. Y en este contexto la película está basada en la época colonial y ahí es donde pues todavía está más... pues es todavía más fuerte esta diferenciación entre las clases sociales y pues Macario es un leñador, entonces podemos ver desde el principio de la película cómo él es el que lleva la leña a todos y cada uno de las personas del pueblo los que están cocinando, el panadero y demás, y pues también ve con tanto dolor la pobreza con la que él vive con sus muchos hijitos, creo que son 5 o 6 chiquitos, y su esposa muy muy joven, y que pues les alcanza para comer unos cuantos frijoles, incluso él cede su parte para poder saciar el hambre de sus hijos. Entonces, pues ese es el contexto general, y aquí en la película comienza con el Día de Muertos y la preparación en el pueblo de todo este festín, y por eso hacemos el recorrido que hace Macario cuando va entregando la leña a cada uno de estos personajes, como el panadero, como la cocina, etcétera, etcétera. Ajá, el fabricante de velas, todo esto está ambientado en el México colonial, y ahí va utilizándose el marco del Día de Muertos para hacer la narrativa. Adelante, Magda, ¿qué querías decir? Bueno, que si nosotros vemos en este contexto que nos están dando en la película, podemos observar precisamente eso, ese contacto con la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué él elige a la muerte? Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si se trata precisamente de la muerte, esta película, sí, porque comienza con el Día de Muertos, es esa festividad que tenemos todos los mexicanos, en la que hacemos la fiesta de todos los santos, ¿no? Y los santos inocentes en el Día de Muertos. Y entonces festejamos desde el día 1, son lo que decimos los muertos chiquitos, y el Día de Todos los Santos, que es el día 2 de noviembre, en el que pues abarca a todos los adultos, ¿no? Entonces, esto es importante porque ¿cuál es la celebración? La celebración que era un ritual religioso en la época prehispánica, consistía precisamente en eso, ¿no? En ofrendar a todos los que ya habían partido, se les llevaba la comida que más les gustaba, las bebidas que más les agradaban. Entonces esto se siguió
después de que llegaron los conquistadores, decidieron los que estaban encargados de la religiosidad que se conservara esta costumbre. ¿Para qué? Pues para apaciguar precisamente a todos los nativos de la Nueva España, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una festividad muy, muy fuerte en México, ¿sí? Sí. De hecho, pues, nosotros tenemos el dicho, ¿no? De que a mí la muerte me pela los dientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre la muerte pues está todos los dientes ahí, ¿no? Pero es ese folclore disfrazado, más bien es esa religiosidad disfrazada de folclore, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que disfrazar las religiones antiguas, dándolas como tradiciones, como folclore, como culturismo. ¿Para qué? Pues para que no se note, ¿no? Esa inculturación y ese mezclar la religiosidad católica con la religiosidad prehispánica. Sí, aquí también nos habla de esta parte religiosa y también la parte sobrenatural, ¿no? Entonces, aquí en lo sobrenatural es cuando vamos a ver este aspecto de las apariciones que tiene Macario. Bueno, el catalizador de la historia es un deseo aparentemente simple de que Macario quiere comerse un pavo él solo y es disfrutar de ese banquete, pero sin tener que compartirlo con nadie, ¿no? No quiere la riqueza eterna, tan solo quiere un instante de autonomía, un momento en que pueda ser él mismo, que no sea el proveedor de su familia, que no sea el sirviente que lleva la leña y que no sea el súbdito del virrey. Entonces, pues aquí vemos una desigualdad, ¿no? Vemos aquí en la parte social, la desigualdad que privaba entonces. ¿Y por qué sigue siendo tan vigente esta película? Pues porque sigue esta desigualdad. ¿O no es así, Marta? Sí, pues en realidad este momento es como que el indicador más crudo que hay en todo este planteamiento. Es satisfacer esa carencia, porque la carencia siempre está presente en la vida de esta familia y actualmente continuamos viendo muchos casos de carencia. Y en este momento específico es todo el tiempo me la paso muriéndome de hambre, yo y mi familia. Lo único que quiero es satisfacer esa sensación que traigo cargando y que voy a seguir cargando todo el tiempo de comerme esta cosa yo solito en medio del bosque. De hecho, incluso la esposa cuando le entrega el pavo, él lo duda, porque él se acababa de hacer una promesa de no volver a comer bocado hasta que no pudiera ver satisfecha el hambre de sus hijos. Y ante el gesto de la esposa, que por cierto consigue el pavo después de que se lo roba porque lo corretea en el patio de una de sus clientas, y entonces es cuando se lo da, le dice ella desde lo más profundo de su corazón y de su amor: yo también en algún momento he querido algo para mí sola. O sea, no te sientas mal porque todos lo hemos sentido, pero ahorita es la oportunidad y se lo da. Y ese es un gesto de amor enorme porque ella también tiene hambre. Claro. Y sin embargo, para ella lo importante es darle a él ese momento que tanto ha estado esperando y por el que él está dispuesto a sacrificar. Simplemente satisfacer su carencia. Entonces, claro, esa es la cruda realidad de la desigualdad social en el México colonial, que por circunstancias que queramos, prevalece aún hasta nuestros días. Claro. Y el guajolote, el pavo, también tiene una función aquí, un símbolo existencial, ¿no, Magda? Así es. ¿Por qué? Porque está representando ese instante de abundancia, ¿no?
y que eso lo vemos nosotros muy claramente en las épocas navideñas, ¿no? Que para nosotros es la época de la bonanza. ¿Por qué? Porque es el único momento en que la mesa está llena de personas, llena de comida, está la casa llena de regalos y bueno, es una apariencia de abundancia. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de la gente, o sea, del pueblo, ¿sí? Y no por ser peyorativo, sino simple y sencillamente porque pues el común del mexicano no tiene los recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y empeña, va a las casas de empeño para poder tener, se gasta todo el aguinaldo, los que reciben aguinaldo, ¿sí? Y los que no, pues se van a la casa de empeño, ¿no? ¿Para qué? Para tener una cena digna, ¿sí? De cada uno, pero en realidad lo que estamos viendo aquí es esa carencia que no solo es una carencia material, sino también es una carencia espiritual, ¿sí? Que nos lleva a una carencia anímica. Entonces entran en depresión y vemos cómo viven en depresión, que esto aparentemente no se nota, no se dice, pero está implícito ahí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver ahí cómo Macario está ya cansado de renunciar, ¿no? De renunciar así, de seguir lo que mandan las leyes eclesiásticas, ¿no? De que primero los demás y tú al último, y que tú tienes que dar y dar y dar. Y él lo dice, ¿no? Ya estoy cansado de dar. Y lo vamos a ver en ese encuentro que tiene con el diablo y con Dios, ¿no? Eso es muy interesante, ver esos encuentros que tiene Macario. Entonces, eso ahorita lo vamos a ver. Claro. Pero vemos precisamente todo eso. ¿Y qué es lo que nos está conectando esto el día de hoy con nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos llama? La pregunta, ¿no? ¿En dónde están tus carencias? Exactamente. Que las carencias no son iguales para todos, ni las vemos de la misma manera, ¿no? Exacto. Entonces, dependiendo, también ahí en la película, pues ven las mesas y a la abundancia en algunas de las casas, y los niños le preguntan a Macario y a su mamá, ¿no? ¿Por qué ellos tienen tanto y nosotros tampoco, ¿no? Dice, bueno, pues nuestros muertos tendrán que sujetarse a lo que nosotros podemos darles. Ajá. Entonces, pues ya el niño dice, no, pues yo, ¿para qué me quiero morir? De todas maneras, lo que me van a ofrecer a mí, pues es muy poco con respecto a los que tienen los demás, ¿no? Entonces ahí ahora sí que ni morir le dan ganas, ¿no? Al chiquito. Exacto. En este Día de Todos Santos, tras recibir el pavo e irse al bosque Macario, vienen 3 apariciones. Primeramente el diablo, después Dios y después la muerte. ¿Por qué Macario rechaza compartir su pavo con los 2 primeros? ¿Por qué rechaza compartir con el diablo? Marta. ¿Magda? Marta. Ok, bueno, pues es como esta inversión teológica, ¿no? Rechaza al diablo, que representa esta tentación y ese camino fácil, porque lo primero que hace es ostentarse el diablo de, mira, te voy a dar estas espuelas de oro, y él le dice, pero pues ni caballo tengo, ¿de qué me sirve, no? Te voy a dar la botonadura de mi hermoso traje, que es de oro, y él le dice, no, porque pues van a pensar que yo me lo robé. O sea, esta capacidad y esta lucidez de esas respuestas tan contundentes son verdaderamente una joya en la narrativa de la historia. Y pues bueno, él simple y sencillamente reconoce en la pobreza que estas promesas y estas ilusiones no
no se convierten en alimento para saciar las tripas, simple y sencillamente son vanas. Entonces, esa es su reflexión, es decir, simplemente a mí no me convences con eso porque al final va a parecer como que no es lícito, no me va a meter más en problemas, voy a tener que dar más explicaciones y no lo voy a compartir contigo. Claro, esta parte del diablo viene a representar lo que es el sistema, ¿no? El sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema, la organización social. El maldito sistema capitalista. El maldito. Así es. Pero, ¿por qué rechaza a Dios, Magda? Bueno, es muy simple. Su análisis y su sabiduría es muy sencilla, pero a la vez es maravillosa, ¿no? Porque le dice, tú no necesitas dinero, ¿sí? Tú no necesitas comer. Dice, ¿y por qué si tú quieres a todos, por qué yo tengo que seguir siendo pobre, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando le dice él en esta simplicidad, ¿no? De que, no, es que, dice, tú lo que quieres es probarme, ¿sí? Para que después yo me sienta culpable. Y ahí está encerrado todo. ¿Por qué? Porque ahí está hablando precisamente de esa, de cómo te introducen la creencia religiosa, ¿no? Que es a través de la culpa, a través de que hay que tener contento a Dios porque si no, Él te castiga, ¿sí? Entonces Él dice, pues, ¿de qué ya más me vas a castigar? Si yo nací castigado siendo pobre y yo nunca he tenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más quieres? O sea, llenarme de culpa, no, gracias, ¿no? No, gracias, ¿sí? Tú no necesitas nada y yo sí. Y con esto ves que desaparece Dios, ¿no? Y es cuando llega la muerte. Y eso es muy interesante. ¿Por qué acepta la muerte? Y negó al diablo y a Dios, ¿no? Claro. Porque estamos viendo en ese diablo y en ese Dios esos extremos de la ley, de la religiosidad y de la ley gubernamental, ¿no? Están intrínsecamente ligados. ¿Para qué? Pues para someter al ignorante y al pobre a través del desconocimiento, ¿no? De esa falta de cultura, esa falta de educación. Pero aquí vemos que Macario no le hace falta ni la educación ni la cultura, simplemente tiene una sabiduría, que esa sabiduría es ya intrínseca en todo ser humano, sí, pero claro, que no la desarrollamos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a todos esos juicios y conceptos que nos son proyectados desde pequeños, ¿no? Sí, entonces toda esta parte del bien y el mal está muy bien ilustrada en esta película, ¿no? Entonces, finalmente Macario acepta compartir con la muerte porque es la única honesta, es la única que no le miente. Ella es neutral, se lleva a pobres, a ricos, a buenos, a malos, no hace distinciones, ¿no? No le promete nada, no le promete ni el cielo, ni lo amenaza con el infierno, simplemente es. Y la muerte se presenta como un principio de justicia imparcial, ¿sí? Entonces, aquí llega lo interesante. Hace un pacto con la muerte. En esta adaptación hay la muerte con sexo masculino. Entonces, a diferencia de la Catrina tradicional que vemos, ¿no? Que es la figura femenina. Entonces, esto le otorga a esta película de Macario un poder especial, porque pues no va a curar enfermedades usando cualquier cosa maternal, digamos, ¿no? De amor. O sea, le da, ¿qué poder le da? A ver, Marta, ¿qué poder le da la muerte a Macario? Pues le da el poder de curar enfermedades usando una agüita mágica, y esta agüita mágica solamente va a curar cuando la misma muerte esté a los pies del enfermo.
le dice, pero si me ves en la cabecera del paciente, del enfermo, ese no se va a salvar. Entonces no desperdicies. También eso es muy importante cuando le dice, es solamente una gota de esta agüita, va a ser suficiente para que esa persona sane si es que yo estoy al pie de su cama. Pero si estoy en la cabecera, olvídalo. Se va a ir y no hay nada que tú puedas hacer. Ese es el pacto que hace. Pues es una ilusión de poder, porque en este regalo hay una metáfora de conocimiento. Tú sabes quién se va a morir y nada más por ese saber le puedes dar el agüita. Pero si se va a morir, pues ya no le da nada. Es el precio muy alto, es un precio muy alto que paga Macario, ¿no? ¿Por qué esta situación? ¿Qué pasa con él cuando tiene ese poder, ese conocimiento? ¿Qué sucede dentro de su ambiente social y pues el entorno? Sí, aquí vemos cómo empieza, ¿no? Él a hacer como negocio, como curandero, ¿no? Como curandero. Y le preguntan, oye, ¿tú de cuándo acá, de dónde sacaste ese poder, ¿no? Porque empieza curando a su propio hijo, ¿no? Y entonces se empieza a hacer famoso y lo empiezan a buscar. Entonces cura a la esposa del más rico de ahí, del pueblo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces el más rico dice, pues aquí está mi agosto, ¿no? Y entonces le dice, bueno, mira, ahora sí que yo te voy a traer a los enfermos. Dice, y ya vamos viendo, ¿no? Y entonces ves como él empieza a recibir el dinero y le da una parte a Macario, hasta que Macario dice, no, espérate, ¿no? Vamos bien porque el que cura soy yo. Porque le ofrece ahí en el mesón donde él está, que ahí vayan y se curen a los enfermos y demás. Y ves cómo Macario tiene esa cosa de ser, ¿cómo decirlo? Buscaron más justo. Más equitativo, ser más equitativo. Sí, muy justo. ¿Por qué? Porque cuando llega la señora que se le muere el esposo, que le dijeron no se salva, el otro ya le había cobrado la bolsita de oro y va Macario y se la arrebata y se la devuelve a la viuda, ¿no? ¿Sí? El otro se queda así de a 6 como diciendo, no, pues si no se curó, pues no se le cobra, ¿sí? Y vemos cómo ahí se desata la envidia del médico del pueblo, ¿sí? Entonces, y de los ataúdes. Y de los ataúdes, porque exactamente, pero todos, ¿no? Se ven involucrados. Pero fíjate cómo es curioso ahí que el médico del pueblo vive arriba de la funeraria. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí te están diciendo que están vinculados, ¿no? ¿Sí? Están vinculados. Y que eso hasta el día de hoy es muy común. El médico es proveedor de los de la funeraria. Exactamente, como pues con las industrias a las que se unen los médicos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se haga el negocio redondo. Entonces, que es un curandero que cura con agüitas, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso me recuerda a Jesús, ¿no? Que decía que por tu fe te curarás, ¿no? Sanarás. Pero ¿qué sucede aquí? Realmente Macario no cura a nadie. Es una ilusión. Simplemente es una ilusión. ¿Por qué? Porque quien va a vivir, va a vivir. Es como el dicho que tenemos aquí en México, ¿no? Que dice que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Así es. Entonces, aquí es eso. Él puede curar a los que se van a salvar. Pero la muerte le dice, es que tú no sabes, Macario, esto es más allá de lo que tú puedes comprender. Esto ya está escrito, ¿sí? Entonces ahí ya está hablando de la predestinación de nuestras vidas, ¿no? Claro. Y esta metáfora visual de las velas
Exacto. que está en la caverna de las velas que representan las almas y el paso de nuestra vida, ¿no? Entonces muestra el tiempo, cómo se va consumiendo en la vela y cómo es frágil la existencia, ¿no? En cualquier momento se extingue. Entonces aquí vemos, en la película también está muy, muy bien manejado las luces, ¿no? Todo el aspecto visual, los claroscuros de la luz y de la oscuridad, ¿no? Y en esta parte de las velas, ¿qué tan interesante o bueno sería saber o ver nuestra vela cómo se va consumiendo, ¿no? Pues, Híjole, es imposible alterar el destino. Exactamente. el tema aquí con Macario es ¿no? El ver su vela casi consumida, pues le hace esta revelación de que no hay nada que pueda alterar el destino. Y este poder aparente que le da la muerte para poder decidir quién puede tomar el agüita y quién no vale la pena porque ya se va a pelear de todas formas. Entonces, pues es también como tú dices, Edith, es una ilusión al final y que ese conocimiento del destino, pues al final no le va a dar, ni le va a quitar, ni le va a aportar más felicidad. Al contrario, lo hace más consciente de su impotencia ante el destino. O sea, el destino ahí está escrito y lo único que va a hacer es aislarlo de la posibilidad de alterarlo. Únicamente puedes ir como que hacer este truco de magia de darle la gotita de agua y hacer que se restablezca en el instante, como el viejito al que llevan al abuelito y que casi lo agarra y a chanclazos. ¿De dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué me estás haciendo? Pero nada más, o sea, tarde o temprano iba a seguir viviendo y él simplemente estar consciente de que su tiempo tiene una fecha de caducidad y no podrá hacer nada porque es la impotencia sobre su propia vida, sobre su propia existencia y un poder ilusorio sobre la vida ajena. Entonces, este conocimiento del destino, como dices, no lo hace ni más feliz, al contrario, lo aisló, porque empezaron las envidias, empezó la Inquisición a perseguirlo, y entonces él ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, este conocimiento nos lleva a esta parte de la temporalidad, mientras que la temporalidad occidental es lineal. Macario nace, vive y muere, ¿no? Pero en el contexto del Día de Muertos, en nuestra cultura, sugiere una temporalidad circular. O sea, esta ambigüedad se ve reflejada en una interpretación del final de la película, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué las ofrendas? ¿Sí? ¿Por qué ofrendamos? Nos decía Magda, para que vengan los difuntos a comer lo que les gustaba. Entonces aquí hay una sugerencia de una vida después de la muerte y que todavía hay un contacto con los vivos. ¿Qué más podemos concluir en este desenlace ya de la película? ¿Qué pasa al final, Magda? Bueno, esto es muy interesante porque deja ahora sí que a la decisión del espectador el final, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves a Macario que entra en la cueva y que de repente pues ve su vela y dice, se está acabando, y la agarra para que no la apaguen, ¿no? Pero pues de todos modos se va a apagar, ¿sí? Porque se sigue consumiendo la vela. Y no es de que llegue él y le sople y se apague, no, simplemente que la vela se va a apagar cuando se tenga que apagar. Pero ¿qué sucede con esto? Que aquí nos deja la interpretación y que hacemos el spoiler, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque cuando llega la esposa, que lo anda buscando, ¿sí? Lo encuentra precisamente en el lugar donde él se encontró a la muerte,
con el pollo, ¿sí? En ese tronco, y ahí está la mitad del pollo, la mitad del pavo que él se comió. Porque ¿qué le dijo a la muerte? A ti te doy la mitad para que por lo menos yo me pueda saciar con la otra mitad en lo que tú te comes eso antes de que me lleves. Porque tú cuando te apareces te llevas a todos. Entonces aquí está ese encuentro con la esposa de Macario, con Macario, y Macario está, pues ya está muerto, ¿no? Pero no sabemos, y ahí está esa interpretación de ese final, ¿no? Es Macario, todo fue un sueño, ¿sí? O pudo realizar eso que decía. ¿Por qué? Porque hay que observar el vestuario que tienen. Y vemos cuando Macario entra a la cueva, tiene un vestuario, y cuando lo encuentran, tiene el vestuario de cuando él se llevó el pavo. Entonces, pues sí, entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿fue un sueño? ¿O fue que se realizó ese sueño que él tenía de llegar a ser alguien y de darle a sus hijos todo lo que él quería? Al final sigue siendo un sueño, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sigue esta búsqueda, la película es una búsqueda de la verdad en este mundo de ilusiones y de falsas promesas, ¿no? Es una obra que sigue resonando porque cada vez que la vemos descubrimos nuevas capas, nuevos significados. Entonces, bueno, pues aquí vamos a dejarle a nuestros escuchas algunas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué esta película sigue siendo relevante en la actualidad? ¿Cómo la vinculan con su creencia acerca de la muerte? Y si pudieran ver su vela, ¿vivirían diferente al ver cómo se va extinguiendo? ¿O es mejor no saber? ¿O no saber cuándo morirás? Bien, pues agradecemos mucho a Marta y a Magdalena el haber estado aquí con nosotros. Yo me despido y les dejamos el enlace de la película por si aún no la han visto, seguramente la verán con otros ojos. Y nos encontramos en nuestro siguiente Reflejos de la Conciencia. Gracias. Pueden poner sus comentarios. Claro que sí. Muy útiles para todos nosotros. Sí, nos encantan los comentarios que nos ponen. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.